Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, antes de comenzar con el video, debo de decirles un par de cosas. Primero, y muy importante, agradecer a todos ustedes por su apoyo. Sé que no suelo subir contenido muy seguido, y aún siguen apoyándome. Hablando de eso, segundo, tengo muchos vídeos o bueno, ideas. De esas ideas, ya hasta ya he hecho algunas su respectivo guión, pero me falta editarlas. Y por último, esto tiene que ver con el video que compete, usaré el formato tier list, ya que, bueno, muchos de los piratas son buenos y decentes, sacando valor muchas veces, independientemente a algunos de los mazos piratas. Mención especial a Timador de Gatillo Rápido, ya que antes tenía esta tribu, tras la actualización pasada, era muy jodido cuando estos dos cabrones se juntaban, y pues bueno, el mazo de piratas del zombie de infinito, estuvo rotísimo. Por otro lado, tenemos a la recién arreglada de su bug, bono trimestral, el cual se cambió todo, siendo un rework interesante, ya que pasó de ser un truco que costaba bastante, para solo robar una carta por cada zombie, pero al menos ahora tiene una mayor utilidad. Dejando de lado su bug, ahora es una carta bastante buena, pero dejemos las menciones honoríficas, porque ya no hay más de qué hablar. Bueno, esta carta es muy mala, es difícil jugarlo, cuenta con Diana y esta es su habilidad. Yo creo que estas dos tribus le sacan buen provecho, ya que ambos le dan vida para durar un poco y quizás con zombie de infinito, para ser más agresivo. Pertenece de paso a la tribu mostacho, por si les interesa, ya que puede existir cierta sinergia con los mazos mostachos de este wey, lo cual es, ciertos mostachos son lápidas. Fuera de eso, es muy nefasto, tanto así que aparece en este video. Es un 3/3, cuesta 3, cuenta con el atributo antihéroe, con la habilidad que cuando una planta se juegue en su línea, se mueve en una línea al azar, es como una gallina pero mejor. Por el hecho del antihéroe, tal vez servirá para mazos agro, pero cuando estás en las últimas, salirte del juego será lo mejor, pero por las distintas formas de ser agresivo, está en lo más arriba de la tier C. Antes de seguir, les hago una propuesta, cada fin de semana, estaré subiendo un video sobre la carta de evento actual, no sé si quisieran ver, pero si recibe apoyo, tal vez sea algo que traeré más seguido. Cuesta 4 cerebros, tiene letal y su habilidad es de al ser destruido crea 2 suavias a sus lados. Bueno, fuera de sus mazos de piratas servirá para la tan jodida luna llena. Y si no, con Neptuna puedes convertir esos suavies asquerosos a caballero de los muertos vivientes, y si no, usar como cartas de evolución, como las siguientes que puedes fusionarlas. Fuera de eso, es un asco, solo ayuda su letal, pero venga, cualquier carta con este atributo es bastante buena. Bueno, apareció en mi top de peores cartas, y en mi tier list de Zombiestein, apareció en la más abajo. No me gusta mucho repetir ideas, así que si no saben lo que opino de esta carta, recomiendo ver los siguientes vídeos que se ven en pantalla. Venga, son entretenidos, o eso dicen. ¿Pero qué te pasó la anterior vez? ¿No estuviste en el anterior video? Pues estaba ocupado en otras cosas, pero aquí estoy de vuelta. Les tengo una nueva pregunta. ¿Cuál es el zombie de la tribu pirata que carga con algo que no debería de llevar? Si saben la respuesta, escríbanle el hashtag numeral Pingüino Rodríguez 3. Nos vemos. Cuenta con 4 puntos de daño, 3 puntos de vida y cuesta 4 cerebros. Antes era una carta de mierda, no servía para nada, ahora con la tribu pirata evolución, congela todas las plantas. El hecho de que solo sea evolución pirata, lo veo muy en específico, no sé si me dejo explicar, mejor sería que pueda simplemente evolución de cualquier zombie, tendríamos mayor acceso a diversas cosas, como mejoras en el mazo de congelación con Cryo Jerry, no hay mucho que decir. Cuesta 4 cerebros y cuenta con 4 puntos en ambas estadísticas, tiene cazar y frenesí, dos atributos que a mi parecer, es muy extremista, o es muy buena o muy mala, y su habilidad es de al destruir una planta roba una carta. Lo veo un zombie muy central en ese aspecto, aunque algo que es bueno y cabe resaltar, es el hecho de que al ser ciencia, puede ser conjurado por el zombie cósmico, y obtener Diana, y no es el único zombie pirata ciencia que existe. Cuesta 2 de cerebros, tiene 3 puntos de atasque y 1 de vida y es lápida. Su habilidad, al revelarse en un entorno, congela una planta. Ok, congelar, es bastante bueno, te da más tiempo, te ayuda a atacar con más fuerza con Cryo Yeti, especialmente si se juega con cerebro congelado, y salvar a un zombie. Lo malo de este zombie es la dependencia de un entorno, por eso decido ponerlo en la tier B, pero hey, en lo más arriba de esta tier B, porque, a mi parecer, dentro de los 11 héroes que existen, el mejor sin duda alguna es Gigantacus Enormidus. Ese enano, literalmente 3 de sus superpoderes, tienen que ver con entornos, o bueno directamente todos se sacan valor entre sí. Si bien sus estadísticas bases al momento de enfrentarse a una planta son un poco pobre, aparte de tener 2 counter directo en el mismo turno o incluso dando ventaja al héroe planta por usar cartas de un menor valor, es bastante buena tomando en cuenta el valor sorpresa, ya que 6 de daño es brutal, y si hay un zombidito comandante, aparte de causar gran daño, robas carta, ¿qué más? Es para mí, una carta decente, no digo que sea la mejor, pero tampoco la peor, así que no juzguen.
Uf, extraño mi antiguo zombie navideño. Este zombie, actualmente, cuesta 3 cerebro, cuenta 2 puntos de vida y 3 de ataque y su habilidad. Conjura una planta y un zombie, la planta obtiene -1 en cada estadística, y el zombie +1 en cada estadística. Antes, este zombie derrobaba 2 cartas para ambos bandos, eso sacaba cierto valor para ambos bandos, ya que los dinolugidos se salían de la mano, y obvio, dar cartas en la mano vacía, pero aquí un secreto, ven, acércate, este tenía un combo que hacía que tú te quedes enladrillado, y fue, ¿quién saca más provecho al navideño? Pues este cabrón. Con usar estas cartas, y ciertas tienen daño por recibir cartas tú, o que el rival reciba, es bastante buena, aunque bueno, no digo que conjurar un zombie con 1 de daño y vida sea malo, pero es mejor a veces robar, porque robando, sabes con seguridad la mayoría de cartas que tienes acceso, en cambio conjurar es un poco inestable, y no existe una restricción o especificación, así que puede conjurar cualquier carta esbirro, incluso fichas. Por otra parte, el hecho de que disminuya las estadísticas, por eso me es muy mid, siento que está en medio de las cartas, porque sigue teniendo sus combos, por eso, lo pongo en la tier B, pero muy abajo. Deben de saber que estoy entre colocarlo entre la tier B y C, estas son sus estadísticas, muy fuerte cierto. Pero el hecho de únicamente depender de hacer daño solo al héroe planta es muy situacional, si bien, existen demás cartas con similar mecánica, es que suelen costar menos, tienen una habilidad mejor y más consistente, el cometerlo es más fácil, o el trueque es menor, porque su daño es mucho, sí, y más si puede ser conjurado por el científico cósmico, haciendo que tenga diana, pero el hecho, y ojo a esto, crear un zombie de forma aleatoria, y luego moverse a una línea aleatoria, es demasiado situacional, no me agrada usarlo, créanme, que cuando haga una tier ciencia, no duden en que estará en un puesto similar, sigamos. Que al menos en esta tier, no hay ninguna mejor que otra, todas las cartas tienen un papel o rol importante. Si no fuese por el nerf que le metieron, lo estarían viendo en la tier S, aunque sea en lo más bajo de la tier, pero al fin y al cabo en la tier S, pero sigamos con lo que compete, estas son sus estadísticas y su habilidad. ¿No parece mucho? Pues estás mal, robar puntos de bloqueo es buenísimo, si no pregúntele al Zombiste maldito. Nice. Esto te da la oportunidad de poder rematar, digamos, que está a 2 puntos de escudo del bloqueo ese, ahora al robar 1, le queda 3 puntos para llegar, está casi asegurado tu golpe, lo mismo al revés. No, así, no, sino cuando tu héroe está con pocos puntos, para poder bloquear y urge bloquear pues tardarán, o hacer que ciertas cartas que tienen habilidades, al hacer daño al héroe planta tengan más oportunidad de dar un buen golpe. Además de servir bastante en mazos mascotas. Ok, puede que te preguntes, el por qué una carta con estadísticas mediocre y con un solo atributo el cual es anfibio, está en tan alto, por dos cosas, es gratis y su uso con zombies con evolución, o el mero hecho de la luna malvada, o sea, puedes cambiar un zombidito Esuabi a un caballero de los muertos vivientes por este wey, evolucionar diferente cartas como puede ser un zombie masa en la línea de agua, o transformar todo eso en algo más caótico con la luna esa, si no fuera por eso, sería tremenda cagada. No hay mucho que decir, una gran legendaria, cuesta 5 cerebros, tienen 2 en ambas estadísticas, pero su habilidad es clave, es algo poco hablado, a mi parecer algo infravalorado, ya que aumentar en 1 cada estadística de forma permanente es muy buena, y si te lo rebotan, o lo rebotas tú, o lo conviertes en lápida, podrás sacar el doble de provecho, además de ser un zombie mostacho, puedes ocuparlo sin problemas en mazos mostachos, no como cierto vikingo que no se le puede sacar mucho provecho, tú no, hablaremos de ti después, en fin, es una gran carta. Cuesta 1 cerebro, 2 de daño y de vida, pero la clave es su habilidad de fusión, conjura una legendaria al azar, reduce su costo en -1, con cualquier zombie es buena, pero si la fusión es hecha cuando uno de estos dos está en el mapa, cuesta menos cada vez más, el mero hecho ponerlo en el entorno médula cerebral, en el turno 4 por ejemplo, tendrás 5 cerebros y así sucesivamente si quieres jugarlo todos los tesoros escondidos, cosas de locos es esta Barta, esta me la puso difícil pero si creen que debería de ir en tier S, deben de saber que pueden hacerlo sin problemas. Es un 7-5 con coste 5, aparte de ser pirata es mostacho, un dato por si usas mazos mostachos, bien siguiendo, antes era una carta entre normal y mala, ya que siempre dependió de otros factores para poder conectar con el héroe planta, ya sea ataque perforante, mover la planta o el propio zombie para conectar, rebasamiento y barra o frenesí, ya que tiene Diana con la habilidad de vaciar todos los putos de escudos, lo cual es muy valioso, aunque bueno, si se le acaban, no tendrá nada. Bueno, como dije, el mero hecho de depender de otras cartas era un poco ZZ, sin mencionar que solía ser respondido con algunas cartas, pero aunque actualmente siga siendo respondida por las mismas, pues, actualmente es 1000 veces mejor, ya que por el hecho de simplemente entrar en juego vacía el escudo al héroe planta. Cuesta 2 cerebros, al ser destruido inflige 1 de daño a todo lo que se mueve en el mapa, es bastante bueno, por el hecho de que es un lluvia de misiles, y que aparte deja un zombie que tiene un buen ataque para rematar a la planta en el próximo turno, pero ¿por qué tan arriba?
Pregúntenle a Zetamech y Zombie Infinito, uno jode a los profesionales, haciendo que sean más jodidos, otro barre con casi todo, y cuando digo casi todo, es casi todo, claro a excepción de plantas con blindaje, de ahí. Es sorprendente, con el letal, o con el Zombox subtiburotrónico, fuera de eso, igual tiene sus nichos en algunos otros mazos, por eso lo coloqué en la parte más baja de la tira. El pick de los piratas, cuesta 8 cerebros, tiene 6 de daño como de vida y daño perforante, el hecho de ser conjurada y poder tener Diana, poder salir en la línea malvada, no, joder, su daño y vida es bastante, y no solo eso, sino crear 2 zombies piratas, si bien pueden fallar algunos, el daño que hará es casi asegurado, también te sirve como último zombie, es muy bueno, sirve independientemente de los mazos piratas. Me atrapaste, es PvZ Héroes. Otra carta que es genial, cuesta 7 cerebros, es un 6 pirata y Zombistein, su habilidad es de crear un Zombistein, cualquier Zombistein, y si vieron mito de Zombistein, sabrán que es una gran carta, y de por sí cualquier Zombistein es muy bueno, puede ser creado por la luna llena, el propio corsario, puedes llevarlo por si gustas, puedes hacer lo que quieras con esta fucking carta, pero es brutal el valor que puedes sacarlo, así que sigamos, no hagamos largo el vídeo. ¿Quieres hacer un mazo pirata sin este zombie? Es estúpido hacer eso, este zombie es esencial para estas cosas, puede que otros zombies piratas funcionen de forma independiente, y resulten de manera eficaz, pero con este se elevan, cuesta 2 cerebros, tiene 2 puntos en ambas estadísticas, existen varias formas de bucear y debes de aprovechar lo mejor posible. Cuesta 3 cerebros, tiene 2 puntos de ataque y 4 puntos de vida, este va de la mano con el anterior, este es la dupla, este es el Lorenzo y Gabo de PvZ Héroes, te amo Sebas, son uña y mugre, ya que este güey es capaz de darle golpe perforante, así hacer que se buceen cada vez más y convertirse en tremendos bichos. Robar carta es bueno, ya que esa es su habilidad, cuesta 3, tiene 2 puntos de daño y 4 de vida, es bastante decente en mazos piratas, pero sin duda, donde más brilla es en mazos zombiditos, es que como joden estos diablillos, que decir, más hermano, es bastante buena, aunque a mi parecer, es la más flojita de la tier S, si para ustedes es una tiera pues no estaría en contra. Bueno, excluyendo de mazos piratas, los clasificaré también de esta forma, por si gustan. Y hasta aquí llega la tier list de los zombies piratas en PvZ Héroes. Como vimos, algunos de estos zombies dominan completamente la partida con sus combos y habilidades, mientras que otros se quedan un poco atrás dependiendo del mazo y la estrategia que uses. Recuerda que en PvZ Héroes muchas veces todo depende de cómo combines las cartas, así que incluso los zombies que están más abajo en la lista pueden brillar si se usan bien. Cuéntame en los comentarios, ¿qué zombie pirata pondrías tú en el primer lugar? ¿Cambiarías alguno de posición? Si te gustó esta tier list, no olvides apoyar el video y estar atento porque se vienen más rankings, análisis y contenido de PvZ Héroes. Nos vemos en el próximo video.